Bueno, entonces íbamos en esto. Primero las intervenciones inmediatas, luego el soporte vital inicial, las intervenciones urgentes y luego las medidas posteriores. Ya hablamos de las intervenciones inmediatas. Ahora vamos a pasar como a este mix entre soporte vital inicial y qué intervenciones son urgentes y se van a hacer de manera concomitante. Y vamos a comenzar pues por las intervenciones urgentes. Entonces, ¿qué intervención es urgente? Que no va a preceder el manejo, pero sí se va a hacer como de manera conjunta esta. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un taponamiento cardíaco, lo mismo que hablábamos, el dolor como de características, como que se mejora con posición de maometano, o con el flote pleural, que tiene la alternancia eléctrica y vemos en el ecocardiograma la presencia de líquido. Nada, toca hacerle una pericardiocentesis. Eso se hace cogiendo un catéter y ese catéter se pasa a 15 grados con dirección hacia el hombro izquierdo. Muchas veces se hace dirigido por ultrasonido, precisamente para no empeorar la situación, puncionando el ventrículo y haciendo que la sangre se salga al taponamiento, y si nos jodemos. Entonces para eso le ponemos aquí al ladito un ultrasonido para saber dónde está entrando la aguja. Listo, pero es el manejo. Pericardiocentesis en taponamiento cardíaco. Ahora bien, en arritmias va a depender, ¿es taqui o es brady? En taquiarritmias, que están en el contexto de un shock, o sea que están inestables, vamos a cardiovertir. ¿Listo? La respuesta a una taquicardia inestable es cardioversión. Lo que cambia es la dosis. Nosotros habíamos hablado previamente de la FA. En FA la dosis es 120 a 200 joules, si es un dispositivo bifásico, o 200 joules si es monofásico. Cuando tenemos un ritmo que es regular y estrecho, 50 a 100 joules, un poquito más bajito. Ancho regular, o sea, hablamos de como en el contexto de una taquicardia ventricular, por ejemplo, 100 joules. O amplio y irregular, una desfibrilación. Listo, aquí ya no es una cardioversión sincronizada. Ahora bien, para una bradiarritmia, el medicamento de elección inicial es atropina. La dosis es 0.5 miligramos en bolo y se repite cada 3 a 5 minutos. Máximo hasta completar 6 dosis, ¿cierto? Para completar 3 miligramos. Y si esto no funciona, podemos intentar un marcapasos transcutáneo, que es un buen manejo. Es como literalmente un marcapasos. Se inicia la onda aquí y se pasa aquí, solo que es de manera transcutánea. Esto duele, entonces hay que anestesiar el área. em, o utilizar dopamina o epinefrina. ¿Listo? Ambos tienen actividad beta 1, lo cual aumenta el latido cardíaco. Aquí están las dosis: 2 a 20 microgramos y 2 a 10 microgramos. Y cuando tenemos un caso, un infarto agudo, un infarto y miocardio, hay que llevar de manera urgente, ¿listo? De manera urgente a cateterismo, ¿listo? Una intervención coronaria percutánea. En el caso de TEP, aquí podemos observar cómo es una angiotac. Estamos observando la ventana mediastinal, la aorta qué pena, la arteria pulmonar contrastada, y aquí observamos una lesión hipodensa compatible con un trombo en silla de montar. Estos casos usualmente generan hipotensión, y acuérdense que la nomenclatura para llamar un TEP que genera hipotensión es el TEP masivo de alto riesgo. Y es la indicación, la hipotensión, para administrar trombolíticos. ¿Listo? Para administrar algún trombo, pues sí, algún trombolítico. En sepsis, la intervención urgente que hay que hacer es iniciar antibiótico lo más temprano posible, y esto tiene una correlación importante con el tiempo y la mortalidad. Mientras más tarde se inicie, más mortalidad hay. Entonces, lo mismo, no es que, pucha, no podamos seguir, o sea, no podemos hacer nada más si nos ha puesto el antibiótico. No, uno va intubando y uno va poniendo los líquidos mientras se consigue el medicamento y la cosa. Pero igual es una intervención que hay que hacer temprano, ¿listo? Y por eso es la palabra urgente. Ahora, de manera concomitante vamos a hacer un soporte vital inicial. ¿Listo? Un soporte vital inicial. Y ese soporte vital inicial, hay nomenclaturas, hay diferentes, hay como diferentes mnemotecnias. Está la ABC, haciendo referencia a Airway, Breathing y Circulation, como toda la parte respiratoria y la parte de la circulación. O la mnemotecnia de VIP, que es Ventilation, Infusion y Pump. Entonces, ventilación, la parte respiratoria; infusión, los líquidos; y pump, pensar en el corazón. Lo que les quiero dejar de ambos es que ambos siempre priorizan primero la parte respiratoria. ¿Sí? Uno puede durar un tiempo, uno puede lograr vivir un tiempo hipotenso,
pero lo que definitivamente uno no puede durar más de unos minutos es tiempo sin respirar, se muere de uno. Entonces eso se prioriza primero. Eh, ¿Cómo uno puede pensar de una manera sencilla el soporte ventilatorio del paciente con shock? Sencillo. La gran mayoría de pacientes con shock van a meritar que se intuben. ¿Listo? La gran mayoría van a necesitar una ventilación invasiva, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si yo soy el paciente clásico con shock con alteración del estado de conciencia, yo voy a perder el control de los reflejos protectores de la vía respiratoria. Y eso es probablemente la indicación más importante para intubar a alguien, para que no se broncoaspire. La dificultad respiratoria toca hacerla en la connotación de severa. Si son casos en donde ya tienen tirajes por todas partes, disociación tóraco-abdominal, o sea, mal, están completamente mal, intubación orotraclear. Pero si un paciente llega con dificultad respiratoria, solita, sin nada más, no tan severa, uno podría incluso iniciar, dependiendo del caso, con ventilación mecánica no invasiva, con ventilación positiva, con presión positiva, o incluso oxinoterapia de alto flujo. No, esto es un poquito más dependiendo del caso. ¿Listo? Y la otra es inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica marcada usualmente compromete el estado de conciencia. Entonces también se alteran los reflejos protectores. Para la secuencia rápida de intubación, eso se estudia mejor en anestesiología, pero se basa en un esquema que son las P's, las 6 o 7 P's, eso cambia dependiendo, aquí solo hay 6. Y es que ustedes primero planean, entonces más o menos deciden si están indicados o no, posicionan al paciente, le ponen la cabeza de manera adecuada, ustedes puedan visualizar bien, se orientan, se ponen cómodos, prooxigenan, mientras pues, con un tiempo variable, mínimo unos 2 minutos, que ustedes estén ahí con su ombú, oxigenando, se preparan, usualmente eso va a incluir el uso de medicamentos relajantes y de medicamentos neuromusculares, entonces relajantes, ketamina, etomidato, neuromusculares, los bloqueadores, ¿cierto? Rocuronio, por ejemplo. Y después ya como tal intuban. ¿Listo? Pero pues no lo vamos a ver a fondo. Si no lo van a intubar y está hipoxémico, dependiendo del nivel de hipoxemia y dependiendo de qué tanto tiene dificultad respiratoria el paciente, pues uno va a poner un dispositivo u otro. Entonces recuerden que hay canula nasal, como el más suavecito que tenemos, hasta máscaras de no inhalación, que esta no es una de ellas, porque fíjense que aquí tiene un hueco. El soporte hemodinámico, uno en un paciente con shock, las primeras órdenes que uno pide es que le tomen 2 accesos venosos, uno para obtener muestras y el otro para administrar cosas. Y lo que hay que hacer es ponerle líquidos. ¿Listo? Un paciente que está con shock, que yo estoy haciendo el abordaje inicial, la gran mayoría, si es que no es todos, van a llevarse por lo menos un bolito. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo de ese bolito? Que el líquido que yo estoy infundiendo aquí pase directamente a la volemia y la reponga. ¿Listo? Pase directamente a la volemia y la reponga, aumentando la presión arterial. Ahora, ¿qué líquidos puedo pasar? Muchísimos. Entonces, a grandes rasgos los puedo dividir en coloides y cristaloides. Y esto fue algo que la gente se discutió por mucho tiempo porque decía, mire, los coloides tienen partículas osmóticamente, qué pena, coloidosmóticamente activas, los cuales lo hacen la solución perfecta para rehidratar a alguien en shock. ¿Por qué? Porque va a reponer volemia. Eso resulta que no es tan cierto, eso se ha estudiado de manera extensa, probablemente el estudio de los estudios más grandes que hay es el estudio SAFE, em, que comparó albúmina al 4% versus solución salina normal. Y si ustedes se fijan, si uno mira aquí, eso es como el análisis por subgrupos, vemos que verdaderamente no hay un beneficio de la albúmina sobre la solución salina normal. La gran mayoría de los enlaces están completamente en la línea media o la tocan. Eh, Probablemente solo habría un subgrupo de pacientes, que eso lo vamos a hablar más adelante, si ustedes se fijan, en donde la albúmina tiene un cierto beneficio dudoso porque alcanza a llegar a la línea media, la caja, como el bigote, pero es en sepsis severa, bajo la nomenclatura previa, había un cierto beneficio de la albúmina, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a la mortalidad, miren, las dos líneas completamente juntas, o sea, no hay un beneficio en la mortalidad al usar coloides. Y esto se ha repetido múltiples veces. Lo que se ha visto con albúmina es eso, que da como lo mismo.
Y lo que se ha visto con las demás soluciones, que básicamente están los almidones y las gelatinas, es que estos no solo no mejoran mortalidad, sino que aumentan desenlaces tipo lesión renal. El uso de estos almidones o de esta gelatina aumenta el uso de terapia de reemplazo renal o necesidad de terapia de reemplazo renal en pacientes con shock. Ahora bien, ya sabemos que entonces los coloides no aportan un mayor beneficio y son 10.000 veces más caros, entonces no se van a utilizar. Entonces vámonos a quedarnos con los cristaloides. Ahora bien, dentro de los cristaloides hay dos grandes tipos de soluciones. Las soluciones dextrosadas, que tienen cierto grado de dextrosa y esta dextrosa se metaboliza a nivel sistémico, haciendo que básicamente lo que ponemos es agua. Y como ustedes recordarán de básicas, el agua libre pues se difunde, se orina, se guardan las células, pero no se queda en la sangre. Entonces no me sirve para reponer volemia. Entonces estas de entrada van a estar afuera. Y aparte de esas están las iónicas. Las iónicas van a tener tres grandes grupos o tres grandes como pensamientos. Que está las salinadas, la solución salina normal, la solución salina hipotónica al 0.45%, pues obviamente no entra dentro del plan para reponer volemia aquí. Adicional a esas están lo que de manera general se llaman las soluciones balanceadas, que ahí está el lactato de Ringer, el lactato sódico, que es la solución de Hartmann, que son muy parecidas a estas dos, pero no son completamente iguales, tienen cierta diferencia en la osmolaridad. em, y luego están los últimos que se han salido, que son el Plasma Light. Son unas un poquito más caras, pero un poquito más fisiológicas. La última no vamos a hablar mucho, el Plasma Light, porque el Plasma Light es poco disponible a nivel general. Está más frecuente en UCIs, sobre todo pediátricas, ahí tiene un gran boom. Pero el Plasma Light no es tan frecuente en adultos. Entonces, la pelea que siempre ha existido es, bueno, ya que nos quedamos solo con estas dos, solución salina y Ringer, ¿cuál ponemos? ¿Salina o Ringer? A la salina siempre se le ha admitido o siempre se le ha adjudicado un riesgo, y es que si nosotros damos mucha solución salina, usualmente más de 2 litros, es que se adjudica el riesgo, de que esta solución salina, ya sea por la dilución del bicarbonato o porque hace que el cloruro suprafisiológico disocie el ion de agua en protones, de alguna de estas dos maneras va a generar que el pH caiga, o sea, va a generar una acidosis. Y esa acidosis va a ser secundaria a la administración de la solución salina. Es un riesgo que siempre se le ha intentado como adjudicar a la solución salina y por mucho tiempo nunca se encontró una fuerte evidencia. Hasta que llegó este estudio, hasta que llegó como este estudio que ha sido como el primer grande que demostró lo contrario. Salió en el 2018 y se llama el SMART. ¿Listo? Y este estudio lo que hizo fue comparar el uso de cristaloides balanceados, lactato de Ringer Plasma Light versus solución salina normal en pacientes críticos. Y lo que se dieron cuenta es que efectivamente sí, el uso del lactato de Ringer o Plasma Light mejoraba drásticamente los desenlaces en muchos tipos de pacientes, especialmente en quienes, si ustedes se fijan, el mayor beneficio probablemente fue en pacientes que tenían un uso previo de terapia de reemplazo renal previa. Eh, en pacientes con LRA, con pacientes con lesión renal aguda también, aunque cursó la línea media. em, en pacientes sin trauma craneoencefálico, en pacientes con sepsis, miren, está de este lado, y de cierta manera en pacientes con alteraciones neurológicas de base. ¿Listo? Especialmente en este grupo de pacientes era muy útil las soluciones balanceadas, lactato y light, plasma light. El problema de esto es que ha sido un solo estudio. Este estudio, el estudio SMART, es un estudio monocéntrico, que aunque tuvo una muestra, si no estoy mal, fueron 7.000 pacientes, ha sido un solo estudio en demostrar una diferencia. Los demás que han sido multicéntricos y el metaanálisis, este es un metaanálisis del mismo año, de 2018, posterior al SMART, que incluso incluyó el mismo SMART aquí en el análisis. Si ustedes se fijan, la diferencia por subgrupos no es mayor o significativa, está muy cercana a cero. Incluso todas cruzan la línea media. Eso nos habla de que la evidencia que tenemos en este momento, aunque sí tiene una predisposición, como una tendencia a favorecer al lactato de Ringer,
todavía no hay ninguna conclusión como establecida al respecto. Cualquiera que ustedes vayan a poner, ya sea lactato o ya sea solución salina, lo importante es que lo pongan. ¿Listo? Además, un hallazgo, una cosa que es importante recalcar, y es que estos datos se vuelven casi que inútiles cuando la reanimación es leve. O sea, cuando ustedes infunden 500 cc a 1000 cc de líquido, probablemente los desenlaces serían todos los mismos, porque no alcanza una concentración suficientemente fuerte para cambiar nada. Entonces nada, no se enreden la pita. Cuando ustedes tienen un paciente que está en shock, que ustedes saben o no saben que tiene, pero ustedes creen que necesita líquidos, entonces ustedes le van a poner un bolito inicial de 250 a 500 cc, pónganselo, de lo que sea. Probablemente no va a haber un gran resultado con el primer bolo. De pronto hay una evidencia en la que el lactato puede ser mejor, pero lo mismo, si ustedes tienen solución salina y solo tienen solución salina, póngaselo, no hay problema. ¿Qué es lo que se ha debatido? Que la gente decía, listo, comience con un bolo y después de ese bolo, si el paciente sigue hipoperfundido, sigaría poniendo. ¿Listo? Entonces el ritmo clásico era, el paciente está malito, póngale un bolito. Y así se repetía, se repetía, se repetía, hasta que terminábamos así. ¿Sí? Hasta que terminábamos literalmente en un edema pulmonar. Terminábamos con hipertensión intraabdominal por todo el líquido que le estábamos poniendo. Y esto no es el punto. Esto es lo que precisamente no debemos hacer. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo le estoy metiendo líquidos y le faltan líquidos, ¿por qué no responde? Es muy sencillo. Y esto sale como del pensamiento de cómo funcionan las leyes del corazón, la ley de Frank Starling. Entonces se dice que si yo tengo cierta precarga que está como bajita, el gasto cardíaco consecuentemente va a estar bajito. ¿Sí? Eso es sencillo de entender. Si la sangre que le entra al corazón es poca, pues la sangre que le va a sacar también va a ser poca. De tal manera que si yo aumento la precarga, por leyes de Frank Starling, tiene que aumentar el gasto cardíaco. Pero eso tiene un límite, y es que va a ocurrir un punto en el que mi gasto cardíaco ya no se vuelva dependiente de la precarga. ¿Sí? Es la reanimación no dependiente de precarga, en la que yo voy a aumentar de manera suprafisiológica la precarga, pero el gasto cardíaco no puede aumentar más. ¿Listo? Y en este caso, cuando genera esto, la precarga aumentada lo único que va a hacer es que esto se aumente, que esto se congestione y que se redistribuya, o sea, que haya edema. Em, Bien, entonces, nada, la razón por la que se da esto es porque cada persona tiene una respuesta ventricular diferente a la precarga. Yo perfectamente, si estoy, no sé, en un shock cardiogénico, en un paciente con un infarto reciente, si yo le pongo más y más líquido, puede que la respuesta en el gasto cardíaco sea mínima, de aquí a acá, muy poquito. En cambio, si yo tengo un paciente aquí, ¿sí? Un paciente diferente, con una función ventricular normal, yo le pongo esta cantidad de líquidos, aquí en el eje X están los líquidos, aquí en el eje Y está el gasto cardíaco, él puede aumentar mucho el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces eso va a cambiar mucho el tipo de paciente. Entonces, como el mensaje es que no necesariamente si está malito, pásele un bolito. O sea, el bolito inicial, sí, páseselo, con toda, no lo dude. Páselo, y además, incluso el paciente está con shock cardiogénico, que ellos no necesitan tantos líquidos, igual un bolito inicial solito no le va a hacer nada, no lo va a empeorar. Que lo que sí va a empeorar es darle líquidos a quien ya no responde, a quien o sea, a quien este encuentra como en esta parte de la fisiología, en donde yo aumentar la precarga, lo único que va a hacer es que se riegue el líquido. ¿Cómo identifico a ese paciente? ¿Cómo identifico a este paciente? Eh, Sencillo, hay una cosa que se llama las pruebas de respuesta a volumen. Entonces hace mucho tiempo la gente le dio por decir, quisiéramos identificar a esta gente que ya no va a responder más a volumen. Y de ahí comenzaron a estudiar, se dieron cuenta y lo primero que salió fueron los que se llaman las medidas estáticas de respuesta a volumen. Y es saber más o menos el cuerpo cómo está en este momento en cuanto a su volemia. De tal manera que si yo pongo un catéter venoso central y logro medir la presión aquí a nivel de la vena cava superior, y yo veo que esa presión está caída, yo digo, este man le falta líquidos. O si tomo un ecocardiograma y bajo un poquito y me ubico a nivel de la cava inferior y veo que esa cava está muy delgadita, muy comprimida, yo digo, a este tipo le faltan líquidos. Listo, estas son medidas estáticas. Esto fue un artículo que revisó el tema y se dio cuenta que estas medidas estáticas, aunque son útiles y son las más utilizadas en la práctica, son las menos fiables.
Y se recomienda más el uso de pruebas dinámicas, pruebas en donde yo muevo de cierta manera o altero de cierta manera cómo funciona la fisiología cardiovascular para ver cómo respondería el paciente frente a una prueba de líquidos verdadera. Esta es la prueba que ustedes más probablemente van a escuchar, y es que uno coge un paciente que está acostado eh, y le levanta las piernas. ¿Listo? Al levantar las piernas va a mandar toda la volemia que se ubicaba aquí hacia el corazón. Entonces yo voy a medir de manera concomitante la presión arterial y el gasto cardíaco por ecocardiograma mientras hago esto. Y si yo veo que el gasto cardíaco me aumenta frente a este aumento de la volemia como interna del paciente, como una redistribución, por decirlo así, yo digo, este paciente yo creo que sí me va a responder a líquidos. Aquí yo le estoy simulando un líquido, como si yo se lo hubiera pasado por una vía IV, solo que es un líquido que él mismo tenía aquí, solo que no está utilizando en el corazón. Entonces es como una manera de intentar estimar cómo funcionaría en la vida real. Bien, esto es una prueba, el problema es eso, el problema es que uno necesita saber estimar el gasto cardíaco por eco. La sola medición de la presión arterial no ha demostrado ser útil en esta prueba. Entonces, como mensaje para la casa, si está malito, sí, póngale un bolito. ¿Bolito de cuánto? 150, 500. ¿De qué? Verdaderamente no importa. Hay cierta evidencia que beneficia el lactato, pero verdaderamente no importa. El bolo inicial verdaderamente no importa. Póngase. Y después de que se lo ponga, evalúe. Evalúe si eso le sirvió para algo, si mejoró la oxigenación, si mejoró el gasto cardíaco. Eso se va a mirar básicamente con medidas clínicas. Si mejoró la palidez, mejoró la taquicardia. Eso si por alguna razón usted le está viendo el lactato, si mejoró el lactato. Si por alguna razón usted tiene un catéter venoso central metido, oiga, mejoró la saturación venosa central, mejoró la presión venosa central. ¿Listo? ¿Mejoraron esas cosas o no? Y me generó algún evento adverso. Y no solo eso, sino que si ustedes piensan en poner más líquidos, hágase la siguiente pregunta, y es, ¿me va a responder al líquido? Y para eso haga alguna prueba de respuesta a bulimia. ¿Cuál? La que sea, la que usted domine, la que ustedes le hayan enseñado. En este tipo de cosas importa más eso. Em, lo que hablamos es como lo general de cómo se trata un paciente, pero hay dos especificaciones que hay que hacer. Mm, Esas especificaciones son cuándo vamos a utilizar glóbulos rojos, y básicamente eso va a ser en dos ocasiones. Uno, cuando en cualquier shock haya una hemoglobina menor de 7, o en la presencia de shock hemorrágico. En la presencia de shock hemorrágico es mucho más útiles los hemoderivados que los líquidos. En general, los líquidos se prefiere quedarse con menos de 3 litros en las primeras horas. Y lo otro que hay que hablar es la utilidad de la albúmina. Esto lo habíamos medio tocado, pero pues hay cierta evidencia que habla de que en el shock séptico refractario a cristaloides puede ser útil la albúmina. Esto es lo que les contaba. Actualmente la paradoja en el shock hemorrágico es el control de daños. Es que ustedes básicamente eviten todas las complicaciones, pero que no sean muy agresivos en la rehidratación. Si ustedes tienen cristaloides, que no le pongan más de 3 litros. Listo, que no pongan tanto. Que si va a poner, sea mejor hemoderivados. O que si algo, usted lo tenga ahí, lo aguante, lo aguante, lo aguante, mientras se lleva a corregir el daño primario. La albúmina en sepsis, esto es un estudio que se llama el Albius, y este Albius precisamente quería como estudiar lo que habíamos visto previamente, el hallazgo previo que yo les conté en el estudio SMART acerca de la albúmina en pacientes sépticos, que se veía como un leve beneficio. Aquí miren que se volvió a estudiar lo mismo, un leve beneficio de la albúmina sobre los cristaloides. No es estadísticamente significativo, pero puede ser clínicamente útil. Bien, ahora ya casi vamos a acabar. Entonces yo ya tengo mi paciente, lo identifiqué, le puse las terapias inmediatas si tenía la indicación, si no de manera concomitante hice soporte vital inicial junto con intervenciones urgentes. Ahora, si mi paciente no respondió, yo le puse los líquidos, lo intubé o le puse lo que fuera y no salió, ¿qué se debe hacer? Un soporte vasoactivo. Listo, en ese caso está indicado el soporte vasoactivo. Y el soporte vasoactivo va a depender en gran medida de cuál es mi tipo de shock. Y es la razón de por qué el tipo de shock importa. Porque si yo tengo un shock hipovolémico, lo que yo necesito hacer es seguir poniéndole líquidos hasta que pierda la hipovolemia. Y si está muy comprometido, puedo considerar vasopresores. En lo obstructivo lo mismo. Voy a manejar la obstrucción y si algo le puedo iniciar vasopresores.
Pero fíjense aquí muy importante, al distributivo en el que la resistencia vascular periférica es el problema, le pongo presores, vasopresores. Pero al cardiogénico, que es un corazón que está funcionando mal, yo no le voy a poner un vasopresor. ¿Listo? O bueno, eso, bueno, ya vamos a hablar técnicamente de eso. Pero la teoría era esa, yo no le voy a poner un vasopresor porque yo no quiero aumentarle la carga que él tiene que sobreponer. No, yo voy a poner un inotrópico. Eso es lo inotrópico y el vasopresor ya lo vamos a hablar en verdad, pero es como la teoría que estaba detrás. Ahora, ¿qué tipos de vasoactivo hay? Son estos, básicamente. El grupo más utilizado se llaman los adrenérgicos. Hay adrenalina, noradrenalina, fenilefrina, dobutamina, dopamina. Y lo que se diferencian es en qué tipo de receptor actúan. La adrenalina es principalmente alfa 1, beta 1 y beta 2. Las acciones alfa 1 generan que sea un potente vasoconstrictor. Beta 1 genera que sea cronotrópico positivo, que causa taquicardia. Y beta 2 de cierta manera contrarresta la actividad del alfa 1 y genera cierta broncodilatación. La noradrenalina es alfa 1 beta 1, entonces su acción principal va a ser vasoconstricción. Beta 1 es un poquito más débil en ella, pero pues puede causar un poquitico de taquicardia, aunque eso usualmente no se suele ver. La fenilefrina es un alfa 1 puro, eh, es muy útil porque solo consume los vasos, no afecta el corazón. La dobutamina es principalmente un beta 1 y beta 2, de tal manera que como su rol principal es en el corazón más que en los vasos. Y la dopamina tiene algo curioso, es que dependiendo de qué tanto yo pongo, cuál es la dosis que yo pongo, 1 a 2, 5 a 10 o más de 10, eh, el receptor asociado va a ser de dopaminérgico en casos de dosis bajitas. Entonces esto va a generar vasodilatación esplácnica y vasodilatación de la arteria renal. 5 a 10 genera beta 1, entonces más cardíaco, y más de 10 más vasoconstricción. Están los análogos de la ADH, está principalmente la vasopresina, que activa el receptor B2, y los sensibles de calcio, está el levosimendan, que según la troponina 6 sea, y que sea más activa el calcio. Los inhibidores de fosfoesterasa, el más útil la milrinona, que activa inhibe la fosfoesterasa 3. Y hay uno que salió hace no tanto, todavía está en estudio, no está clínicamente disponible, que es la angiotensin A2. ¿Listo? Que no, ese artículo no está aquí metido, pero una demostración más o menos buena de que su uso puede ser útil en pacientes con shock séptico que ya están manejados con noradrenalina. Bien. Ahora, estos vasoactivos, la razón por la que los llamamos vasoactivos y no los clasificamos como vasopresores o inotrópicos es porque de cierta manera hay muchos que comparten propiedades de las dos cosas. Entonces, por ejemplo, aunque la fenilefrina es principalmente un vasopresor y no tanto un inotrópico, eh, fíjense que cosas como epinefrina, dopamina y norepinefrina tienen acciones de las dos cosas. Aumentan la resistencia vascular periférica, pero también aumentan el gasto cardíaco. Es como para tenerlo en cuenta. Milrinone es más gasto cardíaco, dobutamina más gasto cardíaco, mientras que fenilefrina y norepinefrina más resistencia vascular periférica. Ahora, ya sabiendo cuáles hay, ¿cuál uso? ¿Cuál voy a usar? Hay gente que se ha hecho la misma pregunta. No hay mucha información. La gran mayoría hace un tiempo venía simplemente estudios, ni siquiera estudios de opinión de expertos, de opinión de fisiopatología de las cosas. Pero de a medida a poco nos hemos llenado de más razones. Esta probablemente es de los artículos que más cambiaron la práctica médica. Salió en el 2010, si no estoy mal, y se llama el SOAP 2. Y este artículo lo que hizo fue comparar dos vasopresores, los dos más utilizados en realidad, mm, que son norepinefrina y dopamina. Y lo que se dieron cuenta era de que la mortalidad de los 28 días sí había un cierto cambio, pero no era tan relativamente significativo. Lo que sí era significativo era esto, em, que bueno, había cierto grado de mortalidad mejor para norepinefrina comparado con dopamina, pero que eso especialmente era cierto para el shock cardiogénico. Eso no tiene tanto sentido fisiopatológico si uno se pone a pensar, porque em, la dopamina es un... Qué pena, ¿era la dopamina o la dopamina? La dopamina, sí.
Si uno se fija, la dopamina a las dosis que suelen dar, que, que son 5 a 10, que son dosis moderadas, eh, principalmente es un beta 1, o sea, es cronotrópico y es inotrópico positivo, no tanto alfa. Y eso es bueno en shock cardiogénico, por lo que ayuda al corazón y le disminuye la poscarga, disminuye la resistencia vascular periférica, mientras que hace que el corazón funcione mejor. Pero según ese estudio, en el shock cardiogénico fue el peor tipo de shock en el que le fue. ¿Listo? Se cree que la razón de esto es porque la dopamina aumentaba la tasa de cronotropía y con eso aumentaba la tasa de arritmias. Y eso sí se ha comprobado que es cierto. Y una arritmia en la presencia de un shock cardiogénico pues no es muy buena. Pues si yo tengo un corazón bien malito y encima le pongo una arritmia, baila. Pero bueno, bajo este estudio, no, ustedes van a ver que la gran mayoría de las recomendaciones actuales son utilicen norepinefrina. Listo, y vino de este estudio, el SUB2. Aquí es lo que yo les decía, por aquí en alguna parte estaba, aquí está arritmias, la tasa de arritmias era significativamente mayor en el grupo de la dopamina, 207, versus el grupo de la norepinefrina, 102. Así pues, podemos resumirlo de la siguiente manera. Nuestro vasoactivo de elección, la gran mayoría de tipos de shock, va a ser noradrenalina. Pero si yo tengo bradicardia, voy a aprovecharme del hecho, en la bradicardia menor de 50, yo voy a aprovecharme del hecho de que de la dopamina causa em, cronotropismo positivo. Entonces, aunque el riesgo es arritmia, pues me voy a arriesgar, precisamente porque estoy hacia el otro lado. Y cuando yo tengo taquicardia o dependo o tengo estenosis aórtico mitral, se puede utilizar fenilefrina. Se creía que estos vasoactivos solo se pueden administrar cuando yo tenía un catéter venoso central, porque ellos pueden extravasarse o pueden hacer necrosis de la piel. Sin embargo, eso se estudió de manera amplia. Este fue el metaanálisis como la revisión sistemática de la literatura del 2015 como más importante que puede encontrar. Y lo que ellos relacionan es que de los casos que estudiaron, que han sido de los con mayor muestra, todos, o la gran mayoría, si no es que todos, ocurrieron después de las 24 horas de administración. Y la gran mayoría de ellos, más del casi que el 90% de las veces, ocurrieron de manera distal a la fosa antecubital. Lo cual quiere decir que si usted está en su rural, está perdido y necesita poner vasoactivos y no tiene y no sabe cómo poner un central, usted no se preocupe, comience el vasopresores de manera periférica que no le va a pasar nada. ¿Listo? Es como el mensaje para la casa. Ahora, en casos especialmente shock cardiogénico que no responden muy bien ni a líquidos ni a soporte vasoactivo, uno suele recurrir al soporte mecánico. Esto no va a ser el objetivo de la charla, pero para que sepan, hay varios tipos. Está el balón de contrapulsión aórtico, está el Impela, está el ECMO, está como el corazón en tándem y, si no estoy mal, esto es un dispositivo de asistencia ventricular externo. em, pero aquí no sé muy bien qué son estas siglas. Después de eso, nosotros lo que hemos visto hasta ahorita es básicamente la fase salvado, lo que le dicen en la reanimación, la fase inicial de reanimación. Después de eso nos toca optimizar el cuidado, entonces ahí es donde uno va a coger los líquidos del paciente, va a ajustarlos de manera adecuada, dependiendo de sus comorbilidades, etc. Y va a estar muy pendiente monitorizando. ¿Listo? ¿Qué es importante monitorizar? La tensión arterial, el gasto urinario, el índice cardíaco si uno tiene una medida de este, ya sea por eco o por lo que sea, lactato y otros. Entonces, esta teoría no fue ni lo más ni lo menos de shock, fue una introducción para que una vez tengamos la parte presencial, ustedes ya tengan como ese abordaje inicial en la mente y podamos ya profundizar en cada tipo de shock más importante, como hablar uno cómo enfoca un shock con TEP, uno cómo enfoca un shock con cardiogénico, con infarto, a qué arterias las stent, a qué arterias no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este era eso, un abrebocas. Espero les haya gustado, chicos. Cualquier duda me comentan y el Socrative va a estar abierto.